Tú no pequeños. recuerdas tan pocas cosas y lo he consultado con gente que conozco de los 3 años para abajo. Por ejemplo, yo sé calcular algunas cosas que yo digo, bueno, yo vivía en Samaná, yo vivía hasta los 7 años. Entonces yo sé que me levanté un día a ver el hombre llegando a la luna. Sé que fue en el 69, de manera que debía tener 3 años. O sea, hago cálculos así y sé que me acuerdo de eso y que tenía casi 3 años. La razón es muy bonita desde el punto de vista de la neurociencia. La razón es que cuando el hemisferio derecho está evolucionando, el hemisferio derecho no maneja el lenguaje, maneja imágenes, maneja sensaciones, maneja sentimientos, maneja emociones. Y este recuerdo queda en una parte muy profunda de la mente, que es aquello de lo que Freud llamaba el inconsciente. Cuanto más precoz y más intensa haya sido la emoción, más profunda está en la mente, y en el cerebro están lo que se llaman las áreas subcorticales, es decir, áreas que están por debajo de la corteza cerebral. El hemisferio derecho no tiene autoconsciencia, es decir, no se da cuenta de que se está dando cuenta, como yo ahora me doy cuenta de dónde estoy, que estoy hablando contigo. El hemisferio derecho tiene una consciencia diferente y, por tanto, cuando uno quiere recordar con su hemisferio izquierdo lo que está contenido en el hemisferio derecho a edades tan tempranas, no llega. Por eso hay No hay un formas... puente que lo... Hay un puente que se llama el cuerpo calloso, que existe entre los dos hemisferios, son millones y millones de fibras. Lo que pasa es que hay mecanismos, tanto en el hemisferio izquierdo como el derecho, para que no accedas a esos recuerdos, sobre todo si son dolorosos. Hay formas de psicoterapia, de terapia de la mente, que a través de la palabra te permiten acceder a recuerdos tempranos, pero no tan profundos. Sin embargo, cuando tú utilizas el cuerpo en la meditación profunda, en el silencio, en este mundo en el cual la palabra no te acompaña, sino es la experiencia vivida, ahí es cuando puedes conectar con esos recuerdos, con esas experiencias dormidas, de las que hablaba un colaborador de Freud muy conocido, se llamaba Carl Gustav Jung, ¿no?, que llamaba la sombra. ¿Influyó mucho Freud en su formación? Freud influyó en cuanto a que antes de él el mundo inconsciente prácticamente era inexistente. Todo era el mundo consciente. Freud estuvo en Francia y vio a Charcot, un gran médico francés, hipnotizar a una paciente que tenía una condición mental que en aquella época se llamaba un cuadro histérico, y entonces Freud tuvo ese momento de despertar donde dijo, hay un mundo... Eso lo hipnotizó a él también. Claro, claro. Pero Jung era una persona que había tenido experiencias muy profundas de la trascendencia, que había un mundo espiritual de excepcional envergadura que para Freud no existía. Freud era muy materialista. No olvidemos que se había pasado cerca de 3 años haciendo estudios neurológicos en animales como pequeños peces, etc., ¿no? Para él todo se explicaba con más práctico, bueno, sí, más material. Muy de materia. Más tangible. Muy tangible. Entonces, pero quizá era más abstracto. Claro. Y podía penetrar pequeños detalles que podían pasar inadvertidos para la mayoría. Exacto, claro. Entonces él empezó a tener experiencias muy profundas y hablar de cosas que hoy en día tienen una enorme vigencia, ¿no? Entonces, a mí me ha influido más leer a Jung, que he leído mucho más de Jung que de Freud. Sin embargo, reconozco que los dos fueron dos grandes titanes en el mundo del conocimiento de la mente. Y en su pubertad, imagino que no en su infancia, ya le inquietaban esos... Siempre me interesaron. ¿Y por qué no irse por la psicología? Buena pregunta. Por una razón. A mí siempre me interesaron. ¿O la psiquiatría? Sí, a mí siempre me interesaron tanto el funcionamiento del cerebro como el funcionamiento de la mente. Lo que pasa es que yo tenía una extraordinaria pasión por los animales. Y entonces... no me digas que hacía operaciones cuando pequeño a lagartos y cosas. No. Yo de pequeño hacía intervenciones, sí, a pequeños animales. Bueno, algunas. Cuando les operaba, o sea, ya eran animales que estaban muertos. Okay. No, o sea, eran disecciones. Pero estaba latente la inquietud. Sí, desde muy pequeño. Lo que pasa es que siendo joven, un adolescente, tuve una experiencia profunda que me tocó muy hondo con el sufrimiento humano, y eso cambió la orientación de mi vida. Sentí una llamada a aliviar el sufrimiento humano. Sentí
la llamada a reducir el dolor físico que veían las personas. Entonces, directamente fui a estudiar medicina, porque medicina era lo que ayudaba a la persona físicamente a estar bien, porque yo lo que había visto era el sufrimiento físico. Pero faltaba la mente, la parte claro. espiritual. Entonces lo que me ocurrió es que tuve la gran fortuna de que cuando ya me habían admitido en la carrera de medicina y buscando un poco de qué iba esto de la medicina, ya que no hay ningún médico en la familia, me encontré con un pequeño libro sobre la relación entre el médico y el enfermo. Y entonces entendí, estudiando historia de la medicina, que es de lo que trataba el libro, que sí podía existir una conexión entre el mundo físico y el mundo psicológico y emocional. Cuando yo entré en la facultad, solo me hablaban de la dimensión física. La dimensión emocional ni la estudiaban los psicólogos. Como que eran dos mundos distintos y yo lo que quería era aliviar el mundo físico. Pero claro, me di cuenta de que el mundo físico y el mundo mental, el mundo emocional, yo veía que tenían una conexión. Y digo, tiene que haber algo. O sea, esta situación emocional del paciente le tiene que estar afectando a la salud. Pero es que ni siquiera se hablaba de esto en medicina. O sea, estaban dos compartimentos totalmente separados. ¿Lo comentaba con colegas esta inquietud de que le...? No lo comenté porque era como si yo comentara algo... no iba a ser bien visto entre los colegas, no lo iban a comprender. No, tan raro. No. Tengamos, por ejemplo, en cuenta que hoy en día se sabe que muchas enfermedades como la depresión o la ansiedad tienen un trasfondo inflamatorio. Es decir, que nuestro cerebro con los datos que llegan de fuera hace un cóctel, lo junta con experiencias, con creencias, etc. Y al final lo que uno ve tiene mucho que ver con lo que uno es. Entonces lo que uno necesita es trabajar esto e interpretar las cosas que no te gustan como una lección que has de aprender. Pero hoy en día muy pocos profesionales de la psicología o la psiquiatría se abren a la existencia de esa enfermedad inflamatoria que puede a su vez inflamar. Porque seguimos lo que se llama un paradigma. Un paradigma es una forma de ver. O sea, hace 500 años el mundo se acababa después la línea del horizonte y al que le decían que podía ver algo le decían que estaba loco, lo marginaban. Galileo Galilei dijo que no todo giraba alrededor de la Tierra. Los grandes genios lo consideraron loco, ¿no? Claro. Para mí loco es un elogio, ¿no? Claro, porque los locos son los que rompen los límites. Rompen los esquemas. Claro. Entonces, pero le dicen loco porque no los entienden. Exacto. Entonces, en lugar de decir, a ver, desde dónde estás mirando, es directamente te excluyo, ¿no? Entonces, en aquella época no estaba nada conectado lo mental de lo físico, pero yo sabía de alguna manera intuitivamente que estaban conectadas estas cosas. Y yo seguí buscando, tirando de aquí, tirando para allá, y al final, pues de alguna manera fui entendiendo que había un abordaje en el cual tú tenías que considerar al ser humano completo, no solo en su dimensión física, sino también mental y espiritual. Y entonces fue cuando mis pacientes empezaron a decirme que estaban notando cambios muy profundos en su vida, no solo a nivel físico. Entonces fueron ellos los que de alguna manera me aportaron la evidencia de que era así. Hoy en día, que llevo ya casi 30 años pues viajando por muchos sitios del mundo, comentando esto y con la conferencia Lo Imposible, nosotros estamos viendo, porque tenemos muchos testimonios, gente que está mejorando enfermedades, gente que está recuperando la ilusión por la vida, gente que está recuperando una relación que consideraba que ya era, que está totalmente perdida. Lo estamos viendo, ¿por qué? Porque es un abordaje donde combinas lo físico, lo mental y lo espiritual. No, sí, yo conozco científicos no creyentes y científicos muy creyentes. Cuando alguien quiere rebatir conmigo, yo no le quiero convencer. A mí lo que me importa es compartir.